dirigirme ante ella, quisiera permitir compartirles unas diapositivas con las cuales pretendemos explicar cuál fue el objetivo de presentarle a la Asamblea esta normativa tan urgente y necesaria, si es posible. Ha solicitado para apoyar su exposición que se permita dar paso a algunas diapositivas que en este momento va a presentar como aportes al proyecto de ley de protección de datos personales. Quien está en el uso de la palabra en esta comisión general es la directora nacional de datos públicos de nuestro país. De datos públicos durante 2 años en un proceso de construcción participativa en el que se incluyó a sociedad civil, academia, sector empresarial, sector público, organismos internacionales, diversos actores nacionales de toda índole, del sector público, del sector privado, de las empresas, pudieron participar de forma activa en la elaboración conjunta del proyecto de ley que llegó en septiembre de 2019. En este proyecto en el que participó la Asociación de Protección de Datos Personales del Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad y diversos grupos de especialistas, estuvimos convencidos de que esta normativa no solo es una urgencia por garantía de derechos, sino una urgencia por reactivar la economía, mejorar las relaciones de los ecuatorianos, y por eso se presentó en septiembre del 2019. Pero, ¿a qué responde esta normativa que ahora ustedes pueden conocer de primera mano? Responde a la realidad actual en la que vivimos. Ya no estamos solamente en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, sino que vivimos lo que se denomina la sociedad red. Una sociedad hiperconectada. Todos tenemos en nuestras manos dispositivos digitales que sin saber están arrojando información de nosotros constantemente a distintos proveedores de servicios. Ejemplo, tenemos en nuestras manos ahora mismo 1 o 2 teléfonos celulares, una computadora, y adicional a eso tenemos una televisión inteligente, probablemente nuestro vehículo también tenga algún dispositivo electrónico, el reloj que muchos jóvenes ahora usan, estos iWatch, estos relojes inteligentes, y todos esos aparatos están continuamente dando información, pero no dando información de cómo funciona el aparato, están dando información de nosotros. En este caso, el teléfono inteligente está dando información de dónde yo estoy físicamente. ¿Por qué? Porque tiene geolocalización, la famosa ubicación que nosotros compartimos por WhatsApp. Se puede estar compartiendo sin que yo lo sepa, porque el teléfono tiene muchos programas y muchas aplicaciones que requieren para su funcionamiento que yo diga dónde estoy físicamente. Asimismo, hay muchísima información que se está compartiendo sin que tampoco sepa. Por ejemplo, mi dirección de IP, que significa como mi número de cédula cuando yo me conecto en Internet. Esta sociedad red que estamos altamente conectados, donde hay estos microcomponentes, donde toda la información circula a través de estas redes digitales, se ha potenciado ahora por la pandemia. Como por la pandemia hemos tenido que usar teletrabajo, hemos tenido que usar teleeducación. ¿Qué significa? Que nuestros niños, niñas y adolescentes están comunicándose a través de estas redes, que todos nosotros estamos trabajando como ahora mismo en este pleno a través de estas redes digitales. Y así como hay información que podemos ver, como esta intervención que me han dado la oportunidad, hay otra información por detrás que se maneja digitalmente, que esos datos pueden reflejar lo que estamos nosotros haciendo continuamente. Por eso es que ahora, en este momento en el que estamos viendo cómo la tecnología se ha incrustado en todos los espacios en los que nosotros estamos actualmente desarrollándonos, vemos cómo ya no solo se protege la sabiduría,
con estos elementos legales como las leyes de innovación y conocimiento. Ya no solo se protege la propiedad intelectual a través de todas estas figuras del conocimiento, ya no solo se protege el acceso a la información, sino que debemos aterrizar y proteger al dato mismo, pero no a cualquier tipo de dato, sino al dato que se considera dato personal. Ese dato personal es el que nos identifica o nos hace identificables, el que a través de esa IP de su computadora, a través de esa ubicación que sale de su celular, a través del compartir o me gusta que aparece en sus redes sociales o de aquella información que yo coloco voluntariamente en una plataforma, estoy comunicándole al mundo, a veces incluso sin saber, muchas cosas de mí que yo no deseo. Y por lo tanto, esa información se convierte en materia prima y activo digital para empresas, para gobierno, pero también debemos tener en cuenta que somos nosotros mismos, es nuestra manifestación en entornos digitales. Ya no solo somos ciudadanos físicos, sino que ahora somos ciudadanos digitales. Navegamos, como dicen algunos autores, caminamos, transitamos ya no solamente por carreteras físicas, sino por carreteras digitales. Y así como aprendimos a cruzar la calle, como nuestros padres nos enseñaron a mirar a ambos lados, este es el momento en el que debemos aprender a cruzar las calles digitales, a aprender qué información puedo compartir, pero también cómo los que usan la información para trabajar, para dar un servicio, para dar un objeto, un producto, tienen que tratar esa información que soy yo para respetarme. En este sentido, en el mundo existen 3 modelos de protección o de reconocimiento del derecho a la protección de datos personales. El modelo europeo, que reconoce al derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental, inherente, del cual yo soy titular y no me lo pueden despojar jamás porque soy yo mismo. De tal manera que incluso puedo retirarte la autorización que te di para que uses mi información personal si me has defraudado el momento en que la trataste y la usaste. En el otro lado del mundo, países como Estados Unidos y como China manejan un modelo que se denomina privacy, en el cual es un modelo que se denomina reactivo porque no es considerado un derecho, sino solo cuando ya ha habido una transgresión, en ese momento se puede solicitar una indemnización. No, en Latinoamérica nosotros lo hemos concebido no solo como un derecho, sino también como una garantía, y por eso es que muchos de nuestros países reconocen al habeas data como una garantía constitucional. Sin embargo, como ustedes bien saben, los asambleístas tienen la obligación de dictar leyes que viabilicen el reconocimiento de un derecho. Y en la Constitución del 2008, en el artículo 66, numeral 19, ya se reconoció hace 12 años el derecho a la protección de datos personales, de tal manera que el modelo que nuestra Constitución nos dice que debemos seguir es el modelo en el cual se reconoce como parte de mis derechos fundamentales al derecho a la protección de datos personales. Los datos personales soy yo mismo y los responsables de tratamiento, entidades públicas o privadas, personas naturales, personas jurídicas, que conocen, procesan, recolectan, archivan, distribuyen o difunden información personal, requieren cumplir una serie de principios, de mandatos. Por ejemplo, solo pueden usar esa información si es que yo he autorizado o si la ley lo ha dispuesto. Es por eso tan importante que exista una ley que materialice este derecho que consta en el artículo 66, numeral 19, que lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido una ley que nos permita su efectivo ejercicio y la regulación que requiere, sobre todo para los responsables de tratamiento, que son ellos los que tienen que cumplir, defender, respetar a las personas titulares de los datos. Pueden ellos almacenar la información, pueden ellos tratarla, procesarla, analizarla, pero deben cumplir con una serie de obligaciones y principios porque solo ahí están respetando al titular de esos datos personales que somos cada uno de los ecuatorianos. Por eso decimos que las características del derecho a la protección de datos personales son ser un derecho complejo,
¿Qué significa? Que no solo está compuesto por un contenido único, sino que muy a la par de lo que pasa con debido proceso, una serie de principios, una serie de derechos son los que conforman este gran derecho a la protección de datos personales. Asimismo, es instrumental. ¿Por qué? Porque si yo en una base de datos aparezco con una deuda que no tengo, o aparezco que no puedo acceder a un crédito porque, o a un derecho, por ejemplo, en Ser Bachiller el dato es incorrecto, en la lista de las personas que tienen títulos profesionales no aparezco, o aparece alguien que no lo es, o en las personas que aparecen como si tuvieran licencias de conducir y no la tienen. Todos esos posibles errores de buena o mala fe que aparecen en las bases de datos pueden estar generando la imposibilidad de acceder a un derecho, acceder a un servicio. Y es por eso tan importante ahora instrumentalizar, lograr que se pueda realizar este derecho corrigiendo esas bases de datos, porque en esa corrección estoy permitiendo el ejercicio del derecho al crédito, del derecho a la educación, del derecho de acceso a la vivienda, etc. Asimismo, dentro del corazón del derecho a la protección de datos personales, el contenido esencial es la autodeterminación informativa. La información soy yo mismo, por lo tanto, yo decido a quién entrego, en qué condiciones, para qué, con qué finalidad, qué beneficio me va a dar. Y en el momento en que he perdido confianza porque ese responsable de tratamiento, esa persona que tenía la autorización que yo le di, me defrauda, le quito ese consentimiento. A menos, claro está, que la ley disponga, por ejemplo, la ley dispone que nuestros datos deben estar almacenados por el registro civil. Y entonces el registro civil se vuelve un responsable de tratamiento al cual yo no me puedo negar a entregar la información. Sin embargo, sí puedo solicitarle correcciones si es que la información no ha sido recabada de forma adecuada. Tenemos entonces un modelo de protección propuesto en esta ley que no solo es reactivo, no solo cuando el daño ya se produjo, sino preventivo. Te pongo los principios, te pongo las reglas de juego. ¿Para qué? Para que cualquier responsable de tratamiento sepa cómo evitar esos errores en las plataformas, cómo evitar esos errores en el momento de la recogida de la información y con esto no se afecte a las personas. ¿Qué beneficios entonces o qué elementos nos garantiza esta normativa? Protege a las personas, nos da derechos en estos espacios digitales donde además es muy difícil que el ciudadano común pueda defenderse por sí mismo. Necesita de conocimientos técnicos, de recursos económicos, de tiempo. Y es por eso que la normativa incluye todo un sistema de protección que le encarga a una entidad de control que se porte vigilante de los derechos de los ciudadanos. Garantiza derechos, permite también que se pueda efectivizar estos otros derechos que ahora se facilitan o se permiten a través de estas bases de datos donde si no está bien recogida la información, lamentablemente puede ser que no tenga acceso a esos derechos. Fomenta la democracia y la transparencia. Si yo sé que están usando las entidades públicas la información mía para aquello que deben usarla, para darme un servicio de calidad, para atenderme bien en el registro civil, en el registro mercantil, en el registro de la propiedad, en todas las instituciones públicas, no pueden usar para otras finalidades que no son aquellas para las cuales la ley autoriza a la institución pública. Y de allí la necesidad de transparencia, de que sepamos los ciudadanos cómo y para qué están usando mis datos personales. Con eso evitamos discriminaciones, desigualdades, persecuciones políticas, cualquier elemento que pueda afectar nuestro ejercicio democrático. Dinamiza la economía, permite formar nuevos negocios porque a través de los datos ahora se están dando servicios digitales en el comercio electrónico, se están atendiendo banca virtual, seguros, nuestros propios servicios de salud, nuestros propios servicios de educación y de trabajo.
Y eso dinamiza la economía. ¿Por qué? Porque así como permite que se desarrolle todo esto, lo hace desde el marco de la legalidad, del cumplimiento y del respeto de las personas. Por eso también decimos que favorece la innovación, porque el desarrollador de software que sabe cómo tiene que desarrollar un producto que pueda ser ofertado a nivel internacional porque cumple el estándar mundial, sabe que su producto no va a salir únicamente en el sector local, sino que va a poder ser vendido fuera del país. No controla redes sociales o internet. Y eso es muy importante señalar. ¿Por qué? Porque la protección de datos personales se refiere a mí, a lo que soy yo, no a la opinión. La opinión que yo dicto o digo se refiere al derecho a la libertad de expresión. Esta ley no regula la libertad de expresión, regula la información que soy yo, la información que me refleja o que ha sido recogida con mi autorización, sin mi autorización y cómo debe ser recogida para respetarme a mí. No permite la impunidad. ¿Por qué? Porque así como se puede tener una protección y un sesgo de confidencialidad para proteger a la persona, debe alzarse ese velo cuando la circunstancia lo merite, y de ahí la necesidad de que la ley establezca de forma específica que en el caso, por ejemplo, de funcionarios públicos, se debe levantar este velo para que se pueda saber cuestiones que deben ser fiscalizadas. No limita la libertad de expresión, no afecta el ejercicio de las personas porque pueden hablar libremente en los entornos físicos y digitales, y no restringe el libre flujo informacional. Al contrario, permite que podamos entregar información incluso transfrontera para facilitar actividades comerciales y mercantiles, como por ejemplo a través de plataformas de comercio electrónico. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo nos vuelve consumidores de plataformas extranjeras, sino que nos permite que nuestros propios desarrolladores, nuestros propios emprendedores puedan entregar sus productos para que estos puedan ser usados fuera del país también. El responsable de tratamiento, entonces, esta persona natural, jurídica, pública o privada, que para poder hacer su trabajo, que para poder dar su servicio, para poder entregar el bien, para que le puedan dejar en la puerta de la casa un producto que usted ha comprado usando una plataforma digital, para que le puedan retirar de su casa a través de un vehículo que hace las veces de taxi, que pueda usted recibir los servicios de banca virtual o pueda recibir los servicios de cualquier entidad pública a través de medios electrónicos, que puedan tener sus niños, niñas y adolescentes acceso a plataformas para seguir educándose en línea, seguir teletrabajando. Necesita tener lineamientos claros. Esos lineamientos claros están en esta ley, están en una serie de principios, una serie de derechos que esos responsables de tratamiento deben cumplir con responsabilidad proactiva y demostrada. No solo decir que lo cumplen, sino tener todos los elementos para probarlo. Tener la obligación de hacer análisis de riesgos permanentes, donde ese almacenaje que yo tengo de la persona y toda la información que puede ponerle en riesgo se guarde con la debida seguridad y restricción. Se pueda realizar análisis de impacto, se pueda implementar medidas organizativas, técnicas para garantizar los derechos, se implementen mejores prácticas y en conjunto estos responsables ganen la confianza del titular. Estos principios están descritos en el texto. Están el principio de juridicidad, de legitimidad, de proporcionalidad, de finalidad. No me voy a detener a analizar cada uno de ellos, únicamente creo que son importantes que hagamos énfasis en la finalidad y en la calidad. La finalidad, si yo sé para qué están usando la información, si yo conozco que me van a dar un servicio de mejor calidad cuando vaya a dejar me van a dejar un bien y servicio en mi casa, cuando quiero hacer transacciones digitales, cuando quiero acceder a un servicio público y sé que van a usar esa información y van a respetar que solo van a usar esa información para eso, me quedo tranquila. Por eso le puedo dar mi información y le entrego esa información
información segura y convencida de que no va a terminar expuesta para piratas informáticos o para gente que me pueda engañar y mandarme después un correo electrónico haciéndose pasar por alguien que no es. Sé que la finalidad de la información está siendo cumplida y por eso esa finalidad tiene que ser clara, explícita, no hacer algo distinto a lo que me comprometí. Como yo como ciudadano no puedo estar atrás de la finalidad y estarle exigiendo, hay una entidad que será una superintendencia de protección de datos personales, la encargada de vigilar que efectivamente las entidades públicas o privadas cumplan con esa finalidad que ofrecieron, determinaron en un inicio. Asimismo, la calidad. Si la información es correcta, si la información es clara, es exacta, es precisa, es completa, voy a poder acceder a servicios como el de registro civil, como el del BIES, como el de un quirografario, como todos los servicios que ahora están digitales o se están digitalizando, porque voy a tener la tranquilidad que esa información refleja lo que yo soy y no una condición que no tengo, de moroso, de incumplido, de datos que no me corresponden, que determinan entonces mi imposibilidad de acceder a un derecho. Al contrario, si la información es de calidad, esa información permite incluso hacer analítica de datos y en ese análisis se puede construir mejores políticas públicas. ¿Por qué? Porque no estoy afectando a la persona y sus derechos, sino por el contrario, estoy construyendo un entorno seguro. Asimismo, esta normativa establece una serie de derechos que permiten entonces que las personas podamos transitar libremente por entornos digitales de manera segura. Uno de los derechos más importantes es el derecho de acceso. Tengo derecho a saber qué tiene esa empresa pública o privada, persona natural o jurídica de mí. ¿Para qué quiero acceder? Para saber si esa información que tiene de mí tiene que ser una información que debo rectificar, actualizar, solicitar su eliminación, oponerme a que esté realizando ese tratamiento. Si yo ya he dicho por varias ocasiones que no me llamen por teléfono porque estoy en un proceso interviniendo en una reunión, por ejemplo, y me obligan a contestar una llamada, me opongo a ello y les digo, no me llame, bórreme de su base de datos, déjeme a mí tomar las decisiones de a quién entrego la información porque tengo confianza en esa persona. Existen otros derechos, pero voy a recalcar el de educación digital, que es esta necesidad que tenemos, no solo nuestros... Sí, es tan gentil, perdón, que la interrupción en mérito al tiempo y a la dinámica de la sesión, si está gentil, si podría ya... Claro, termino con esto y no interrumpo más. La educación digital tiene que estar desarrollada en este texto de ley. ¿Por qué? Porque solo se puede garantizar derechos si es que desde los niños y adolescentes aprenden cómo usar su información y cómo defenderse de la información que esté siendo vulnerada a través de Internet. No... Lamento no poder seguir explicando, espero en alguna otra oportunidad poder darles la importancia y el valor de tener en una normativa de protección de datos personales para el Ecuador, sobre todo por los elementos que ya hemos hablado y por las oportunidades para que las empresas y los ciudadanos, el consumidor digital y todo el Estado y también el ciudadano sobre todo, podamos tener nuevas oportunidades laborales, nuevas oportunidades de emprendimiento, de confianza digital y de mejora de nuestros servicios públicos y de democracia y transparencia. Muchas gracias. Culmina así la intervención de la titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo. Ella ha valorado justamente esta iniciativa y cuáles son las características y las oportunidades que ofrece contar con una ley en este aspecto. Ahora una nueva intervención.